Muy buenos días, tengan todos los estudiantes. Pasamos a explicar el tema designado para el día de hoy. Generalidades de cráneo. Acá vemos una cabeza humana en su total desarrollo. La cabeza humana está dividida en dos porciones anatómicamente, una porción posterior y superior denominada neurocráneo por alojar a lo que vendría a ser la parte principal del sistema nervioso central, el encéfalo, y una porción anterior denominada viscerocráneo, puesto que aloja a las vísceras de lo que vendría a ser la cabeza. El tema de hoy, justamente como dije, es generalidades de cráneo. El cráneo, o también denominado neurocráneo, va a ser dividido en dos porciones. Una porción superior denominada la bóveda o calvaria, y una porción inferior denominada también base del cráneo. En su conjunto, el cráneo es una caja vacía en la parte esquelética que aloja en el ser vivo a lo que vendría a ser la parte principal del sistema nervioso central, denominada el encéfalo. El volumen aproximado del cráneo normal es entre 1400 a 1500 centímetros cúbicos. Pasamos a estudiar la parte superior o denominada bóveda. La bóveda, para su estudio, presenta y se observa de una forma lisa y ovoidal. En la parte anterior encontramos el hueso frontal, en la parte media encontramos a los dos huesos parietales y en la parte posterior la escama del hueso occipital. La base del cráneo está constituida de adelante hacia atrás por el hueso frontal, el hueso etmoides, el hueso esfenoides, lateralmente los dos huesos temporales, en la línea media el hueso occipital. Vamos a observar también que este mismo neurocráneo en su parte superficial presenta la reunión de los diversos huesos. En la parte anterior el hueso frontal, en la parte lateral el hueso parietal, en la parte posterior el occipital y en la parte media el hueso temporal. Estos huesos van a conformar en la parte lateral de lo que es el neurocráneo la fosa temporal. Esta fosa temporal la vamos a describir cuando estemos describiendo el cráneo. La división entre lo que es la bóveda craneal y la base craneal está delimitada por una línea sinuosa que parte a nivel del surco nasofrontal, que esta misma línea continúa a nivel del reborde orbitario superior, a continuación el arco cigomático y termina a nivel de lo que es la protuberancia occipital externa. Esta línea sinuosa va a dividir a lo que es bóveda y base craneal. Vamos a observar que en la bóveda encontramos la sutura coronal, la sutura sagital y la sutura lamboidea. El punto de reunión de cada una de estas suturas, entre ellas, van a formar puntos específicos denominados puntos especiales o puntos craneométricos, que los vamos a ir detallando a continuación. En la parte posterior de lo que es la bóveda, en la reunión también de lo que es la sutura lamboidea y la sutura sagital, se van a formar otros puntos craneométricos, y también a nivel de lo que es la confluencia de lo que es el hueso parietal, el hueso occipital y el hueso temporal, a este punto también lo describiremos posteriormente. La bóveda, vista desde el interior, va a estar conformada por el hueso frontal en la parte anterior, en la parte media por los dos huesos parietales y en la parte posterior por parte de la escama del hueso occipital.
Pasamos a describir los puntos craniométricos que encontramos en la parte lateral o cara lateral del neurocráneo. En la confluencia de lo que es la línea curva temporal superior con la línea coronal, vamos a encontrar el Stephanion. En la confluencia de lo que vendría a ser el ángulo anteroinferior del hueso parietal y la escama o la porción temporal del hueso frontal y la porción superior de las alas mayores del hueso esfenoides y la porción anterior de la escama del hueso temporal, a este punto se denomina el punto terion. En la confluencia de lo que es el ángulo posterior e inferior del hueso parietal, parte de la escama del hueso occipital y la porción más alta de la porción mastoidea del hueso temporal se reúnen en un punto en específico denominado el punto craniométrico asterion. En la porción posterior de lo que es la bóveda craneal vamos a encontrar en la línea media a nivel de lo que vendría a ser los dos agujeros parietales el ovelion. A nivel de lo que vendría a ser la confluencia de la sutura sagital y la sutura lamboidea, el punto craniométrico lambda, y nuevamente acá aparece lo que es el punto craniométrico asterion, y en la parte más sobresaliente de lo que vendría a ser la protuberancia occipital externa, el punto craniométrico inion. La base craneal va a ser también estudiada de la siguiente manera. Va a presentar diversas estructuras anatómicas la base. Como ustedes observan, está horadada de muchos orificios, como ser el agujero occipital, el agujero carotídeo, el agujero oval, el agujero espinoso y demás estructuras que vamos a ir observando a continuación. La base craneal va a ser dividida primeramente por una línea horizontal o transversal en una porción anterior denominada porción facial de la base del cráneo y una porción posterior a esta línea horizontal denominada la porción temporooccipital. La porción temporooccipital, que es la porción posterior, la vamos a estudiar a su debido tiempo. Vamos a ir estudiando la porción anterior o porción facial de la base del cráneo. La porción facial de la base del cráneo está constituida, primeramente para su estudio, vamos a estudiarla una parte medial o central y dos partes laterales. La parte medial de adelante hacia atrás la vamos a ir estudiando. Encontramos la espina nasal del hueso frontal. A continuación vamos a encontrar la lámina perpendicular del hueso etmoides. Posteriormente a esta, la cresta esfenoidal del hueso esfenoides, la cara anterior del hueso esfenoide, del cuerpo del hueso esfenoides, la cara inferior del cuerpo del hueso esfenoides. Lateralmente vamos a encontrar desde lo que vendría a ser el reborde orbitario superior, las fosas orbitarias, la porción del ala mayor del hueso esfenoides, su porción orbitaria, la cara inferior de la porción del ala mayor del hueso esfenoides, y en este sector también vamos a encontrar lo que vendría a ser los orificios oval, espinoso y la porción angulosa del ala mayor del hueso esfenoides, terminando a nivel de lo que vendría a ser la espina del hueso esfenoides. Vamos a hablar ahora de la porción temporocigomática o porción, temporooccipital. La porción temporooccipital va a estar dividida por una línea oblicua que pasa a nivel de lo que vendría a ser el ala medial de las apófisis pterigoides hacia lo que vendría a ser el borde posterior de la apófisis mastoidea.
Esta línea oblicua va a dividir en dos porciones a la porción temporo-occipital, una porción lateral denominada porción temporal y una porción medial denominada la porción occipital. La porción lateral también para un mejor estudio, la vamos a segmentar de la siguiente manera. Una porción mucho más lateral denominada porción lateral, en la cual vamos a encontrar de adelante hacia atrás lo que es el tubérculo articular, la fosa articular. Medialmente vamos a encontrar los orificios de desembocadura, vendría a ser del agujero carotidio. También vamos a encontrar lo que vendría a ser la parte terminal de lo que es la espina del esfenoides. A continuación vamos a encontrar el canal tubárico. Encontramos también la apófisis estiloides, la apófisis vaginal, la eminencia yuxtamastoidea y el canal que se encuentra medial a lo que es la apófisis mastoides, denominado el surco mastoideo. En la porción occipital de la porción temporo-occipital vamos a ir avanzando de adelante hacia atrás. Vamos a encontrar primeramente lo que vendría a ser la fosita faríngea o tubérculo faríngeo, la fosita navicular. A continuación vamos a encontrar lo que vendría a ser el agujero occipital con sus dos extremos, uno anterior denominado el bastion y otro posterior denominado el opistion. A continuación vamos a ir más posteriormente a nivel de la protuberancia occipital externa. Ahí encontramos lo que es el punto craniométrico inion. Estas estructuras encontramos en la porción occipital en la línea media. En la parte lateral vamos a encontrar lo que vendría a ser entre lo que es la unión de lo que es el peñasco del temporal y la porción basilar y las masas laterales del occipital, el agujero rasgado posterior, o también denominado agujero vascular. A continuación también encontramos lo que son los tubérculos occipitales. En la parte anterior encontramos el agujero condilio anterior y en la parte posterior el agujero condilio posterior. Posteriormente a esto vamos a encontrar la línea curva occipital inferior o curva nucal inferior. Pasamos a estudiar lo que viene a ser la base del cráneo desde una vista interna. La base del cráneo desde una vista interna va a estar dividida en tres porciones: una porción anterior, una porción media y una porción posterior, denominados pisos craneales: piso craneal anterior, piso craneal medio y piso craneal posterior. Cada uno de los pisos viene a ser estudiado a continuación. Piso craneal anterior, o también denominado fosa craneal anterior, o también denominada fosa esfenofrontal, la cual, de igual manera como anteriormente hemos estudiado, vamos a ir estudiando primeramente la parte media y posteriormente las partes laterales. De adelante hacia atrás, el piso craneal anterior va a presentar la cresta frontal interna, a continuación el foramen caecum o agujero ciego, la apófisis crista galli. También a continuación encontramos la cara superior del hueso esfenoides, del cuerpo del hueso esfenoides, en la cual encontramos la prolongación etmoidal del hueso esfenoides. Encontramos lo que es el jugum esfenoidal, el limbus esfenoidal, y más posteriormente vamos a encontrar el surco del seno intercavernoso. Y también encontramos
el surco prequiasmático. Lateralmente vamos a observar de adelante hacia atrás lo que vendría a ser la cara superior de la bóveda orbitaria con las eminencias mamilares e impresiones digitales en esta zona. Posteriormente vamos a encontrar la sutura que une lo que es el borde libre o borde posterior de lo que es la bóveda orbitaria del hueso frontal y las alas menores del hueso esfenoides. Esas estructuras encontramos en el piso craneal anterior. Nuevamente, revisando. Los límites vendrían a ser una línea trazada entre lo que es la porción horizontal de lo que es el hueso frontal, cara superior, y otra línea trazada a nivel de lo que es el borde libre de las alas menores del hueso esfenoides y también a nivel del surco prequiasmático. Esto vendría a ser el piso craneal anterior o fosa craneal anterior, o también llamada esfenofrontal. Pasamos a estudiar el piso craneal medio o también denominado esfenotemporal. El piso craneal medio o esfenotemporal, de igual manera lo vamos a estudiar en la parte central o medial, de adelante hacia atrás. Vamos a encontrar a partir del surco prequiasmático lo que vendría a ser el tubérculo sellar o tubérculo de la silla, también denominado tubérculo hipofisiario. Encontramos lo que es la silla turca y la porción anterior de lo que vendría a ser el dorso de la silla. Este lugar tiene forma cuadrilátera y esa forma cuadrilátera está conformada por las apófisis clinoides anteriores que observamos acá y las apófisis clinoides posteriores que se encuentran en el dorso de la silla. A esto se denomina, a esta estructura cuadrilátera, la fosa hipofisiaria. Lateralmente a esto vamos a encontrar lo que son las fosas, la fosa, justamente la fosa esfenotemporal, en la cual vamos a ver que está constituida por la cara endocraneal del ala mayor del esfenoides, y en esa cara endocraneal vamos a observar de adelante hacia atrás lo que vendrían a ser el agujero redondo mayor, el agujero oval, el agujero espinoso, principalmente. Posteriormente vamos a ver que esta zona está constituida por la cara anterosuperior del hueso temporal hasta el borde superior del peñasco del temporal. También está constituida en porción por la escama del hueso temporal. En esta fosa cerebral media vamos a encontrar surcos vasculares constituyentes a partir de lo que es la arteria meningia media. Esos mismos surcos van a ir a ascender y en la cara profunda o cara interna del hueso parietal vamos a formar y se van a observar los surcos de la hoja de higuera. Fosa craneal posterior, también denominada fosa temporo-occipital, pues está constituida por parte del peñasco del temporal y gran parte del hueso occipital. ¿Qué parte del hueso temporal? Pues la cara postero-superior del hueso temporal. Y también presenta una porción de la escama de este mismo hueso parietal en esta zona. La fosa temporo-occipital vamos a ir estudiándola igualmente desde la parte media y las partes laterales. La parte media está constituida por el clivus basilar o canal basilar del hueso occipital. A continuación vamos a encontrar el agujero occipital. Posteriormente al agujero occipital encontramos lo que es la fosita vermiana, la cresta occipital interna, lo que es la protuberancia occipital interna de igual manera,
que posteriormente se va a constituir hacia arriba en el canal del seno sagital superior. Lateralmente vamos a encontrar lo que es la cara superior del peñasco del temporal con el agujero o orificio del conducto auditivo interno. También vamos a encontrar acá la fosita subarcuata, la fosita del acueducto del vestíbulo, y también encontramos internamente lo que vendría a ser el agujero rasgado posterior o también denominado agujero vascular, el cual está entre lo que es la intersección o espacio formado entre el borde posterior del peñasco del temporal y el borde lateral de lo que vendría a ser las masas laterales o cuerpos laterales del hueso occipital. Esta fosa craneal posterior también, o piso craneal posterior, presenta a las fosas cerebelosas. Y más posteriormente encontramos los canales laterales de los senos laterales o senos sigmoideos. Es de remarcar que casi todo el interior de lo que es la bóveda craneal o el cráneo o neurocráneo están surcados por canales vasculares que parten a nivel de lo que es la fosa craneal media. Estos canales vasculares, como anteriormente les dije, están formados por la arteria meningia media y sus ramas anterior, media y posterior. Vamos a estudiar también parte de lo que vendría a ser el cráneo o neurocráneo en su etapa de desarrollo. Acá observamos, como dice, la cabeza de un feto a término, o sea, a los 9 meses. La cabeza de un feto a término, vamos a ver que existe una desproporción entre lo que vendría a ser el tamaño entre la cara o viscerocráneo y el neurocráneo. Acá se observa eso porque el sistema nervioso en un feto a término tiene que estar casi completamente desarrollado. Y los demás órganos como ser vista, olfato, gusto, van a ir desarrollándose a medida que va a avanzar la edad. En esta cabeza en desarrollo, específicamente en lo que es el neurocráneo, vamos a observar que existe en la confluencia de lo que vendría a ser las articulaciones del hueso frontal con los parietales, del hueso parietal con el temporal, el occipital, puntos en los cuales no existe osificación aún. Esos puntos se denominan lo que son las fontanelas. Las fontanelas son espacios en los cuales aún los puntos de osificación no han sido invadidos. O sea, el cartílago no ha sido invadido por puntos de osificación. Son espacios. Vamos a encontrar para su estudio 6 fontanelas. 2 fontanelas que se encuentran en la línea media, una anterior denominada la fontanela bregmática, una posterior la fontanela lambdática y 4 que se encuentran laterales, denominadas la fontanela térica y la fontanela astérica. La fontanela bregmática. La fontanela anterior. La fontanela anterior está formada justamente en el punto de unión de lo que vendría a ser los dos hemiparietales, los dos parietales y los dos hemifrontales. Tiene una forma más o menos de un rombo. Esta fontanela es la más notoria en los bebés.
Las otras fontanelas son un poco más diminutas, de menor tamaño, como estamos observando, tiene la forma de un rombo. La fontanela posterior, o también denominada fontanela lambdática o lamboidea, tiene forma de un triángulo, como estamos observando. La anterior, la posterior, y existen también fontanelas accesorias o también fontanelas inconstantes, como ser esta fontanela que se encuentra a nivel del obelium. En diversas culturas, como ser en la parte de Centroamérica y también de Sudamérica y en la parte también del norte de Europa, existe una tradición en la cual tienden a deformar los cráneos de una manera artificial. También acá en Bolivia, la cultura tihuanacota ha procedido a deformar los cráneos como una manera de ritual de la realeza. La deformación que encontramos acá en Bolivia, específicamente en los cráneos tihuanacotas, es este tipo de deformación en la cual colocaban una cinta de metal, la cual presionaba el cráneo a partir desde los 6 meses en adelante para que se deforme y pueda crecer la parte posterior de este mismo cráneo. Este otro tipo de deformación se da más que todo en la zona de Europa. Acá observamos en el Museo Tihuanacota uno de los expertos mostrando lo que vendría a ser el aspecto facial y craneal de un tihuanacota. Como observamos acá, vemos que tiene esa ligera deformación. Esa deformación que es de manera artificial. También nuestros cráneos pueden ser deformados por ciertas patologías, como observamos acá en estas imágenes. En esta imagen, como ustedes observan, existe una desproporción entre lo que es el viscerocráneo y el neurocráneo, siendo mayor y de mayor volumen el neurocráneo, no, el viscerocráneo, y siendo de menor volumen el neurocráneo. A esta patología se le denomina la microcefalia. Caso contrario, observamos también acá en el cráneo de un feto, en el cual existe una desproporción aún mayor, o sea, la parte del neurocráneo vendría a ser extremadamente grande en comparación de lo que es el viscerocráneo. A este tipo de deformación se le denomina la hidrocefalia, en la cual existe mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo que viene a inflar, en otras palabras, a la parte del neurocráneo. Observamos acá lo que es la microcefalia en un niño de aproximadamente 1 año. Así como ustedes observaron, existen diferentes tipos de deformaciones, unas deformaciones artificiales y otras deformaciones de tipo patológicas. También vemos acá diversos tipos de cráneos que presentan deformaciones. ¿Por qué? Por cierre prematuro de lo que vendrían a ser las suturas craneales. A este tipo de deformación se le denomina la escafocefalia. A este tipo se le denomina la trigonocefalia. Este otro tipo es un tipo de deformación en sentido vertical. Esto es la rinocefalia, esto es la platocefalia y esto es la plagiocefalia. Son diversos tipos de deformación que vendrían a tener los cráneos del ser humano.
Pero en general, la clasificación de la forma craneal la vamos a generalizar en dos tipos, siempre y cuando no tengan deformaciones. Una que vendrían a ser los dolicocéfalos o de cráneo alargado y los braquicéfalos de cráneo redondeado, que es la clasificación general que vienen a tener los cráneos para su estudio. Se les agradece su atención y vamos a pasar a hacer el estudio del cráneo en hueso real. El cráneo humano para su estudio va a ser dividido en dos porciones, una porción superior denominada la bóveda o calvaria y una porción inferior denominada también la base. Estas dos porciones van a estar delimitadas por una línea que va desde el surco nasofrontal que se encuentra a este nivel, entre la unión de lo que vendría a ser el hueso frontal y los dos huesos nasales, hasta esta línea surca hasta la protuberancia occipital externa. Esta línea es un poco sinuosa, o sea que quiere decir que tiene muchas irregularidades. Va a ir trazándose a nivel de lo que es el arco orbitario superior, el arco cigomático, hasta llegar a la protuberancia occipital externa. Una vez delimitada lo que es la bóveda y la base, vamos a ver primeramente lo que es la bóveda. La bóveda va a presentar una porción externa, superficial, lisa, y una porción interna que presenta muchas irregularidades, como estamos observando en esta imagen. Presenta muchas irregularidades que posteriormente las vamos a ir estudiando. Pasaremos a estudiar la bóveda en su parte superficial. La bóveda en su parte superficial vamos a encontrar que se divide en dos porciones. Una porción media y dos porciones laterales. Vamos a ir describiendo la porción media desde adelante hacia atrás. En la línea media presenta la eminencia mediofrontal o denominada la glabela. A continuación, un poco superior a esta, vamos a encontrar la sutura mediofrontal. Vamos a ir avanzando hacia la parte posterior. Vamos a encontrar la confluencia o reunión de lo que vendría a ser la sutura coronal con la sutura sagital. A este punto de confluencia se denomina el punto bregma o punto cranométrico bregma. Continuamos avanzando hacia la parte más posterior y a nivel de lo que es la sutura sagital y una línea trazada entre los dos agujeros parietales, vamos a encontrar el punto craniométrico Ovelion. Seguimos avanzando hacia más posterior y el punto de reunión entre lo que es la sutura lambdática o también denominada la sutura parieto-occipital y la sutura sagital, a este punto se le denomina el punto lambda. Y en la parte más posterior, como nosotros ya sabemos, se encuentra la protuberancia occipital externa. Estas estructuras son las que encontramos en la línea media de lo que es la cara superficial o porción superficial de la bóveda craneal. Pasamos a hacer el estudio de la parte lateral. La parte lateral vamos a encontrar a este nivel los arcos superciliares y a continuación también vamos a encontrar lo que es la tuberosidad frontal. Vamos avanzando un poco más hacia posterior, vamos a encontrar lo que es la sutura coronal o sutura frontoparietal
Y a continuación, un poco más posterior, vamos a encontrar esta eminencia denominada antiguamente la eminencia parietal, actualmente denominada la tuberosidad parietal. Continuamos avanzando hacia la parte posterior y encontramos también la sutura lambdoidea, o también denominada la sutura parietoccipital. En la parte superficial de lo que vendría a ser la bóveda craneal, esas son las estructuras que vamos a encontrar. Lateralmente a lo que vendría a ser la bóveda craneal, vamos a hacer un estudio de esta estructura que la estoy delimitando con este instrumento. Este espacio es denominada la fosa temporal. La fosa temporal está delimitada superiormente por lo que es la línea curva temporal superiormente, que corresponde a lo que vendría a ser el hueso parietal, e inferiormente está delimitado por el arco cigomático. Anteriormente, como estamos observando, está delimitada por el borde posterolateral de la apófisis orbitaria externa del hueso frontal, el borde posterosuperior de lo que vendría a ser el hueso cigomático o malar. Esta fosa temporal vamos a observar que presenta una configuración distinta hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante se encuentra deprimida y esa depresión está constituida por justamente lo que vendría a ser la cara posterior de lo que es la apófisis orbitaria externa y también la depresión de lo que vendría a ser las alas mayores del hueso esfenoides y la cara interna de lo que es el hueso cigomático. También presenta una elevación o convexidad a nivel de lo que vendría a relacionarse con el hueso temporal, la escama del hueso temporal. La fosa temporal, viéndolo su configuración desde la parte superior hasta la parte inferior, vamos a observar que está constituida justamente por la porción inferior a lo que es la línea temporal superior, correspondiente a lo que es el hueso parietal. También está constituida, como observamos acá, por la escama del hueso temporal. Esta fosa temporal aloja en el cadáver y en las personas a lo que vendría a ser el músculo temporal y su vaina aponeurótica. Pasamos al estudio de lo que es la bóveda craneal en su parte interna. La bóveda craneal en su parte interna vamos a observar de igual manera ese estudio que lo vamos a hacer desde adelante hacia la parte posterior. En la línea media vamos a observar que presenta lo que es la cresta frontal interna, esa cresta frontal interna que posteriormente en la parte superior se va a formar el canal del seno sagital superior o canal del seno longitudinal superior. Este canal del seno longitudinal superior va a ir surcando desde la parte de la escama del hueso frontal a lo que vendría a ser el surco interparietal en la parte interna y termina a nivel de lo que vendría a ser la protuberancia occipital interna. Esto en la línea media. En las porciones laterales vamos a observar que encontramos la parte superior de lo que vendría a ser la bóveda orbitaria del hueso frontal. Vamos a encontrar las fosas frontales, que externamente vendrían a ser las tuberosidades frontales. También encontramos acá, muy notoriamente, los surcos vasculares de la arteria meningia media, que van a formar a nivel de lo que es la cara interna del parietal, lo que es la forma de la hoja de higuera. También encontramos en esta parte lateral estas depresiones
denominadas las fositas de Pacchioni, que encontramos también en la parte anterior, que son nada más que depresiones formadas por el tejido granular del tejido subaracnoideo. Lateralmente a esto o posteriormente a esto vamos a encontrar también lo que vendría a ser la fosa cerebral a nivel del hueso occipital.